En relación al sentido del voto del Partido Popular con los presupuestos de la Generalitat, es evidente que nosotros no podemos plantearnos otro escenario que no sea el voto en contra. Son unos presupuestos que están pactados con la CUP y, por tanto, necesariamente han de ser perjudiciales para Cataluña y van en contra de la clase media catalana. Son unos presupuestos que lo que hacen es priorizar lo que es el gasto en las estructuras de Estado en el proceso independentista. Concretamente destinan 120 millones de euros a esa labor y, por contra, pues olvidan temas que para nosotros son básicos y muy importantes, como pueden ser la mejora de la sanidad, la adopción de medidas para garantizar la creación, para estimular la creación de nuevos puestos de trabajo en Cataluña, que aún tenemos muchos parados, por desgracia, en Cataluña, o de nuevas inversiones, en contra de avanzar y de intentar profundizar en medidas para estimular pues esto que nosotros creemos que son las prioridades, todas estas medidas en estos campos: sanidad, creación de empleo, inversión en infraestructuras. Pues la Generalitat decide gastarse el dinero, una parte importante del dinero, 120 millones de euros de ese presupuesto, en propuestas en favor del proceso independentista, que seguramente da respuesta y da satisfacción a la parte de la población que es independentista, pero que no prioriza lo que queremos la mayoría de catalanes. Por tanto, lamentablemente, son unos presupuestos que van otra vez en contra de los intereses de la mayoría de los catalanes. Si el Partido Socialista decide dar apoyo a esa votación para derogar la reforma del Tribunal Constitucional, lo que estará provocando es dar más aire y más oxígeno a los partidos independentistas en su aventura alocada de intentar romper Cataluña del resto de España. El PSOE y el PP no podemos lanzar esos mensajes contradictorios que lo único que hacen es permitir ganar espacio y ganar ánimo y fuerza a los partidos que quieren romper Cataluña del resto de España.